Existen aproximadamente 100.000 millones de galaxias y cada una contiene 100.000 millones de estrellas y planetas. Nuestra Tierra, un planeta vivo, se encuentra entre este inmenso número. El universo interior. El cuerpo humano, compuesto por 60 billones de células, casi tantas como el total de estrellas y planetas en la inmensidad del espacio, es estructuralmente más misterioso que el universo. ¿Es posible ver el universo interior de nuestros cuerpos con las últimas técnicas visuales? El nacimiento de la vida. ¿Puede existir la vida en el espacio exterior en unas condiciones de ingravidez? El experimento realizado en marzo de 1989 a bordo de la nave espacial Discovery tenía por misión averiguarlo. Se utilizaron 16 huevos 2 días después de fertilizados y el mismo número 9 días después. El experimento desveló que todos los que fueron fertilizados 2 días antes murieron en el espacio y también la mitad de los fertilizados 9 días antes. ¿Dependen las actividades vitales del medio ambiente terráqueo? En el umbral de la última década del siglo XX, el ser humano posee una tecnología capaz de explorar el espacio. Con la tecnología actual, también es posible explorar otro mundo personal e interior, el del cuerpo humano. Nos encontramos dentro de un tubo delgado de 1 milímetro de diámetro. El mundo microscópico aumenta nuestra visión normal en cientos y miles de unidades. Una cámara de televisión descubrirá la actividad vital a nivel microscópico. El último microscopio explorador aumenta un mundo en decenas de cientos de veces comparándolo con la realidad. La cóclea, dentro del oído, detecta vibraciones auditivas. Aumentada, podemos ver su estructura y funcionamiento. El mundo invisible debemos verlo en imágenes, y es entonces cuando los ordenadores gráficos juegan un importante papel. Podemos asomarnos al interior de una célula. Realizaremos un viaje al universo interior del cuerpo humano. El cuerpo es una máquina complejísima y maravillosa, tal y como mostrará la serie que hoy empieza. La medicina ha indagado durante siglos sobre el funcionamiento del cuerpo y sus alteraciones. Hasta hace unas cuantas décadas, la medicina se limitaba a diagnosticar las enfermedades y a establecer un pronóstico. No ha sido hasta este siglo que la medicina ha empezado a curar una serie de enfermedades. Los avances en la curación y cuidado de muchas enfermedades han permitido prolongar mucho la vida, aunque en algunos casos a costa de un importante sufrimiento. Cada vez es más frecuente que nos planteemos si todo lo que la medicina puede hacer es en todos los casos lo más correcto. La mejor manera de resolver este dilema es tener claro que en toda intervención médica, desde el nacimiento hasta la muerte, hay que preservar la dignidad humana.
Este es el espíritu de la serie que vamos a presentar. Mostraremos muchas imágenes sobre el cuerpo humano, recurriendo en muchas ocasiones, para hacerlo más comprensible, a maquetas y diseños gráficos, respetando siempre la dignidad humana. El programa de hoy, el primero de una serie de 6, versa sobre la creación de la vida. El cuerpo humano, con sus brazos, piernas y torso, su característico gran cerebro y su extenso sistema sanguíneo y nervioso, está enteramente formado por células diminutas que miden solo 1/100ª de milímetro. Las células que componen el cuerpo se cree que son 60 trillones en los adultos y 30 en los recién nacidos. Sin embargo, si seguimos el desarrollo de un recién nacido en orden inverso, comenzando en el nacimiento y retrocediendo a través de los 280 días que está en el útero materno hasta el momento de la concepción, encontraremos que todo empezó con un solo huevo. Hombre y mujer. Cuando los dos sexos se encuentran, empieza una nueva vida. La primera etapa de un nuevo ser pasa por una única célula, resultado de una célula llamada óvulo, que solo posee la mujer, y que se une con una célula llamada espermatozoide, que solo posee el hombre. Todo organismo terrestre ha recibido de sus antepasados y ha transmitido en una cadena continua a través de generaciones una sustancia viva llamada ADN. En el ADN se encuentra impresa una historia de 3,5 billones de años que comenzó cuando surgió la vida sobre la Tierra. El espermatozoide y el óvulo transportan esta sustancia viva, el ADN. Aquí es donde el ADN se incorpora al óvulo dentro del cuerpo femenino. El útero, parte del sistema reproductor de la mujer. Las dos masas redondas son los ovarios. Cada uno tiene el tamaño de una ciruela y se sitúan a ambos lados del útero. Producen óvulos o huevos. La división celular se realiza en el ovario. La desencadena una hormona segregada por la glándula pituitaria en el cerebro. Cuando la célula se divide en dos, una de las partes es mayor que la otra y la pequeña acaba desintegrándose. El óvulo madura a los 14 días de la división. Lo protegen las pequeñas células granulosas que lo rodean. Todo ser vivo tiene determinadas formas de comportamiento. Por ejemplo, existe una criatura que solo pone huevos un mes concreto del año y además solo la noche de luna llena. Un arrecife coralino en una zona de la costa australiana es una colonia de decenas de miles de organismos. Durante un periodo concreto, empiezan a soltar sus huevos al exterior al mismo tiempo, como si se tratara de un único organismo. Los pólipos coralinos expulsan los huevos de su cuerpo al inmenso mar. Esos ritmos biológicos desarrollados a lo largo de la historia de la evolución siguen funcionando también en los humanos. El óvulo humano madura normalmente al 14º día después que el primer ovocito empieza a dividirse. Tiene su propio ciclo de desarrollo. El óvulo maduro va a ser expulsado del ovario. Es lo que se conoce como ovulación. La ovulación empezará pronto. La provoca un cambio en las cantidades proporcionales de dos tipos de hormonas que segrega la pituitaria.
Antes de que se realice la ovulación, hay una expulsión de células granulosas y de flujo que contiene polisacáridos. El óvulo va a parar allí. El proceso está a punto de iniciarse. El óvulo va a ser fecundado. Observemos de nuevo el proceso, esta vez a cámara lenta. El cuerpo grande y redondo es el óvulo. El huevo expulsado es captado por las fimbrias y transportado por las trompas. Ahora está en la trompa, que mide solo 1 milímetro de diámetro y unos 10 centímetros de largo, y es llevado al útero. Cilios microscópicos moviéndose rítmicamente, casi como los remos de una barca. La corriente es causada por el movimiento ciliar y las contracciones de la trompa, más activas durante el periodo de la ovulación debido a una hormona denominada estrógeno. Despacio van transportando al óvulo, que es incapaz de moverse por sí solo. Tras la ovulación, el óvulo tarda de 30 minutos a varias horas en alcanzar la región ampular, la sección más ancha de la trompa. Aquí espera para unirse con uno de los espermatozoides que se aproximan. El óvulo es más grande que otras células porque contiene mucho alimento nutritivo, como proteínas, lípidos y glucógeno en su citoplasma. Experimentos recientes en la fecundación en laboratorio han demostrado que los cilios del conducto uterino juegan un importante papel. En la fecundación in vitro no existe contacto directo entre el óvulo y los cilios, y este contacto tiene un importante significado, ya que al parecer los cilios proporcionan algún material al óvulo. De hecho, un montón de células protegen, ayudan y mantienen a la más importante, llamada óvulo. Las células granulosas intercambian materiales con el óvulo a través de sus prolongaciones citoplasmáticas. Podemos ver claramente cómo se realiza. Aún así, el tiempo de vida de un óvulo no es muy largo. Si no ha tenido ocasión de unirse a un espermatozoide a las 12 horas de la ovulación, perderá su capacidad para ser fecundado. Los dos sexos, hombre y mujer, surgen en algún momento durante la larga historia de la evolución. ¿Por qué existen dos sexos? Para que el hijo nazca con una nueva combinación de la sustancia de la vida cuando el ADN de los padres se una. Cuanto más variada sea la combinación de ADN, más capaz será el organismo de adaptarse al medio ambiente y poder multiplicarse. Un enjambre de espermatozoides nada hacia el óvulo. Deben de ser unos 300 millones. El espermatozoide encuentra muchos impedimentos en su camino. Primero se enfrenta con una mucosa que reviste el cuello del útero.
Aparte del momento de la ovulación, cuando esta mucosa es más delgada, le resulta imposible atravesarla. Los espermatozoides menos capaces sucumben. Pero el espermatozoide puede vivir 2 o 3 días dentro de la capa de mucosa del cuello del útero. Cuanto más se prolongue la vida del espermatozoide, más probabilidades hay de que exista la fecundación. Los espermatozoides abriéndose camino hacia el óvulo. Su procesión, que al principio era sin orden ni concierto, empieza a ordenarse. En el viaje que realiza el espermatozoide no hay reabastecimiento de energía. Solo los afortunados que han elegido el camino más corto se las arreglan para sobrevivir. El espermatozoide es una célula que tiene el privilegio de transportar el ADN masculino. Las enzimas situadas en la cabeza del espermatozoide son casi células explosivas para poder atravesar las capas que protegen el óvulo. El espermatozoide está lleno de ADN. El espermatozoide también contiene mitocondrias que le proporcionan energía para moverse. La energía que posee la utiliza enteramente en su carrera para alcanzar al óvulo. Los espermatozoides, 300 millones al principio, disminuyen hasta 300.000 antes de penetrar en las trompas donde se sitúa el óvulo. Las probabilidades de supervivencia de esta feroz competición son 1 entre 1000. Aquí vemos las trompas. La entrada puede verse en la parte superior del útero y los espermatozoides viajan hacia allí. La entrada a las trompas. El interior de la trompa. La vibración de los cilios provoca una corriente. Los espermatozoides nadan a contracorriente del flujo de los cilios. Los movimientos contráctiles de las trompas ayudan a los espermatozoides a pasar. Durante la ovulación, las contracciones se hacen más intensas debido a la hormona. El esperma arrastra una sustancia que también estimula los movimientos contráctiles. Los 300.000 espermatozoides que han atravesado la entrada de la trompa decrecen en este momento hasta unos 1000, llegando a quedar unos 200 o 300. El número de espermatozoides que alcanza la ampolla o región ampular de la trompa donde espera el óvulo es apenas de unos 100. Comienza la fecundación. El espermatozoide se aproxima al óvulo, atravesando la capa de mucosa polisacárida y de células granulosas que lo rodean y disolviendo la capa transparente conocida como zona translúcida. Una enzima que se encuentra en la cabeza del espermatozoide se encarga de disolver la capa interior del óvulo. Cuando tiene lugar la fecundación, una serie de olas compuestas de iones cálcicos rodean al óvulo. Esto desencadena una reacción de enzimas que no permite entrar más espermatozoides. La cabeza del espermatozoide expulsa el ADN.
El núcleo del óvulo y el núcleo del espermatozoide se unen y fusionan, formando un único ADN. El hijo que hereda el ADN de ambos padres crece de una única célula. Aquí vemos los espermatozoides que consiguieron alcanzar el óvulo, pero que fueron incapaces de fecundarlo. Podríamos decir que solo uno fue el vencedor y los demás perdedores. También es cierto que como había 300 millones, fue imposible que existiera un ganador. En la carrera hacia la fecundación, cuantos menos espermatozoides participen, menos son las posibilidades de éxito. En este sentido, cuando se produce la fecundación, cada uno de los perdedores puede decirse que contribuye a que exista un vencedor. Aproximadamente unas 30 horas después de la fecundación, el huevo fecundado se divide en dos células. A partir de este momento pasa a llamarse embrión. Pasadas 40 horas alcanza su cuarto grado y después de 50 el octavo. La división celular aumenta gradualmente. El embrión se traslada despacio a través de la trompa hasta el útero. Tercer día después de la fecundación. En esta fase el embrión se llama mórula, por su parecido con una mora. El embrión pasa de la trompa al útero. Su tamaño sigue siendo el de la fecundación, pero cada una de sus células constitutivas ha empequeñecido. Además, cada una de las células empieza a funcionar en colaboración con otras en actividades funcionalmente diferentes. Al sexto día de la fecundación, el embrión se implanta en la pared interna del útero. Este periodo se denomina fase de blastocito. El embrión crece durante unos 270 días o más, alimentándose de los nutrientes que le aporta su madre. Se cree que el universo comenzó con el Big Bang ocurrido hace unos 15 billones de años. Luego, hace 4 billones y medio, se formó la Tierra en un pequeño rincón del universo. Hace 3 billones y medio de años apareció la vida en los primitivos mares terráqueos. Durante estos 3 billones y medio, la vida en la Tierra se ha trasladado del mar a la conquista de la Tierra, intentando adaptarse a los diferentes medios ambientes de nuestro planeta. La profunda relación entre el cuerpo humano y su medio ambiente se observa cuando consideramos el proceso por el cual una única célula se desarrolla en un organismo compuesto por 60 trillones. Se admite que las condiciones del medio ambiente han ejercido una influencia. Así es el cuerpo humano en un principio. La primera fase de la formación del cuerpo humano comienza con una línea que puede apreciarse atravesando los largos axis del embrión. Se denomina la línea primitiva y funciona como el eje central del cuerpo a partir del cual se determina la polaridad del embrión, el lado izquierdo y el derecho, el frente y la espalda. Se ha dicho que la gravedad terrestre juega un papel en la formación de la línea primigenia, una estructura que luego se convierte en las vértebras o en la espina o columna. Aquí vemos cómo se forma la línea primigenia de un embrión de pollo.
Uno de los factores que provocó la muerte de los huevos de pollo fecundados en el experimento de la nave espacial se cree que fue su incapacidad para formar la línea primigenia y por lo tanto establecer un eje para la formación del cuerpo. Aquí vemos un embrión humano a los 21 días de la fecundación. ¿Cuál es el mecanismo por el cual las células de un embrión se dividen el trabajo entre ellas? Deben existir ciertos factores que funcionan durante la formación del cuerpo y que provocan que las células se unan unas a otras o que rompan contacto. Uno de estos factores se ha apreciado en la estrella de mar. Estas son larvas de estrella de mar. La estructura hueca en el centro de su cuerpo es el aparato digestivo. El aparato digestivo se ha teñido con una sustancia fluorescente. Solo brilla el aparato digestivo. Se han separado las células y, como pueden ver, solo brillan las del aparato digestivo. Las células empiezan a unirse. Unas decenas de horas más tarde, adquieren una forma reconocible. Y después de 80 horas, casi han recuperado su configuración original. Las células del aparato digestivo tienen una sustancia específica que actúa para que las células se unan y recuperen su forma. La capacidad de las células para unirse juega un importante papel en la formación del cuerpo. El embrión humano en sus primeras fases no se distingue del de otros mamíferos. Su crecimiento se desarrolla siguiendo de cerca la historia del proceso evolutivo. En el embrión humano, el corazón empieza a latir al final de la tercera semana, cuando su cuerpo mide solo 2 milímetros de longitud. Esta es la posición del corazón. Al mismo tiempo, el corazón empieza a producir células sanguíneas. La dirección del flujo sanguíneo está aún por establecerse. El embrión crece muy rápidamente. Al cabo de una semana más o menos, el corazón se establece con más claridad. Ahora podemos reconocer el color de los glóbulos rojos. La sangre empieza a circular sistemáticamente. El sistema circulatorio casi está completo. Al final de la cuarta semana, el cuerpo apenas mide 4 milímetros de longitud. Los brazos empiezan a desarrollarse. Esta parte se convertirá en una mano.
En la quinta semana después de la fecundación, el embrión mide unos 5 milímetros de longitud. Al final de la quinta semana, las manos se parecen mucho a las patas palmeadas de un pájaro acuático. Las células de la membrana se desprenden gradualmente. Cuando desaparezca la membrana, surgirán los dedos. La formación de la estructura corpórea se desplaza constantemente hacia su conclusión, y en su camino refleja la larga historia de la evolución. Séptima semana. Los dedos están formados y el cuerpo mide unos 18 milímetros de longitud. La historia de la evolución podemos leerla en el desarrollo de otro órgano que, como la mano, caracteriza al hombre: el cerebro. Este es un cerebro humano a los 150 días de la fecundación. Aún no está totalmente desarrollado y se asemeja al cerebro del recuadro, que pertenece al macaco japonés. El cerebro del niño antes de nacer también se parece a este del recuadro. Es de otro primate, de un gorila. Al final de la octava semana, el feto presenta ya todos los síntomas de un ser humano. Aunque solo mide unos 3 centímetros de longitud, lo demás llegará con el tiempo. El feto va creciendo hasta que por fin nace el niño. Se ha establecido que, al igual que la sustancia específica de la estrella de mar hacía que las células de su aparato digestivo se unieran, hay sustancias que también hacen que las células se unan unas a otras durante la formación del cuerpo humano. El profesor Masatoshi Takeishi, de la Universidad de Kioto, ha descubierto un grupo de estas sustancias y las ha llamado caderins. Estas sustancias logran que células con propiedades semejantes se unan unas a otras y se disocien de células distintas. Por ejemplo, la formación del cristalino del ojo. Observen la escueta estructura del centro. Posee una sustancia que se tiñe de verde. Ha aparecido otra que se tiñe de rojo. Las células en rojo se separan de las verdes. Al mismo tiempo se aproximan unas a otras y entran en contacto. La estructura redonda formará entonces el cristalino del ojo. Gradualmente se ha ido viendo que, además de las caderins, hay otras proteínas que participan en la formación del cuerpo. Esto lo han demostrado en parte los siguientes experimentos con Drosophila. En un experimento con embriones de Drosophila, al cabo de unas horas de ser fecundados, algunas células de lo que sería la cabeza se sustituyeron con células de lo que sería la cola. Este trasplante situó proteínas presentes en las células de la cola en la zona de la cabeza del embrión. Aquí vemos las células de lo que se convertirá en los órganos reproductores de un embrión normal de Drosophila. Se han teñido con líquido fluorescente. El hallazgo de este experimento fue que las proteínas responsables de la formación de los órganos reproductores crearon también estos órganos en la cabeza. En julio de 1988, el doctor Wolfgang Drieber y otros del Instituto Max Planck de Alemania Federal publicaron los resultados de un experimento fascinante.
Descubrieron también con la drosófila que cuando se decide qué células serán las de la cabeza y cuáles las de la cola, hay una proteína que funciona y que la síntesis de esta depende de que haya ciertos genes funcionando. En color veremos que la zona de la cabeza está coloreada de amarillo y rojo. La mancha azul de ADN indica que se está produciendo una gran cantidad de proteína. Esta proteína es la clave de la formación de la cabeza. El descubrimiento conmovió a los investigadores del mundo entero. Dass wir in einer Computersimulation darstellen konnten. Cuando se dan concentraciones muy altas en el extremo, se obtienen las estructuras anteriores de la cabeza, mientras que las estructuras posteriores, tanto de la cabeza como del tronco, el pecho o el tórax, se observan mediante concentraciones menos elevadas. De hecho, pudimos demostrar a través de experimentos genéticos que al aumentar o disminuir los genes BICUL de la madre, variaban determinadas posiciones. Por ejemplo, el límite entre cabeza y tórax, dependiendo de la concentración. De modo que el límite se sitúa hacia atrás o hacia adelante, y luego zonas más grandes son responsables de la cabeza y del tórax, lo cual se pudo constatar después de analizar la fórmula genética del cigoto. El nombre cadherin se refiere a una sustancia consistente en un ion calcio mediador, que es un factor de adhesión. La adhesión de moléculas juega un papel importante en la biología evolutiva actual. Utilizaremos los ordenadores gráficos para echar un vistazo a la acción de los cadherins. El principio fundamental es bastante simple. Las células con las mismas moléculas de cadherin se agregarán y unirán unas a otras, mientras que las que tengan distinto cadherin se separarán. Los cadherins tienen forma de gancho para poder unir unas células a otras. Se han descubierto 3 subespecies de cadherin. Sin embargo, los cadherin no son las únicas proteínas presentes en el desarrollo del cuerpo. Existen muchas otras. Cualquiera que sea la clase de proteína, se produce en su momento, en su sitio y con las cualidades apropiadas y desaparece una vez cumplida su misión. Como proteínas que son, se crean a partir de códigos genéticos contenidos en el ADN. Pero ¿de dónde llegan las órdenes que fuerzan a las células a producir proteínas? Para contestar esto, tendríamos que saber más acerca de cómo el ADN y las colonias de células se afectan las unas a las otras. El programa del genoma humano es un programa que se está desarrollando en muchos países del mundo, en Norteamérica, en Japón y en Europa, y que pretende describir cuál es la secuencia del ADN. Pretende identificar los genes responsables de las características y funciones del cuerpo humano. Del mismo modo, el conocimiento del genoma humano nos permitirá conocer por qué y cómo se producen muchas enfermedades, y tal vez nos permita comprender los misterios de por qué de una única célula surgen células con distintas formas y funciones, y cómo éstas se organizan para producir un organismo completo. En la 4ª semana de desarrollo, el feto sigue midiendo solo milímetros, pero se va iniciando una cierta formación del cuerpo. Esta célula que se traslada como una ameba es un gameto primigenio. Estas células llegarán a formar un óvulo o un espermatozoide dependiendo del sexo del organismo de que se trate. Surgen cerca del arquenterón o futuro intestino primigenio multiplicándose mientras se mueven como las amebas penetrando en los órganos sexuales reproductores aún sin diferenciar. Si el feto va a convertirse en hembra, cada gameto primigenio se transforma en un ovocito alrededor de la 20ª semana y permanece inactivo en el ovario a que la mujer alcanza la edad de la pubertad. A partir de entonces, cada 28 días aproximadamente, un ovocito se convierte en un óvulo. Cada una de estas células tiene un ADN ligeramente distinto. Si el feto va a convertirse en varón, cada gameto primigenio se transforma en un espermatogonio, una célula masculina primitiva que permanece inactiva hasta que el hombre alcanza la pubertad.
Los óvulos y los espermatozoides tienen la misión de transmitir la información genética desde el pasado al futuro. El esperma se produce en los testículos, los órganos reproductores masculinos, y comienza a aparecer en el inicio de la pubertad. La producción del esperma se realiza en un conducto llamado seminífero de 0,2 milímetros de anchura por 70 centímetros de longitud. En la pubertad, los espermatogonios, que han permanecido inactivos en la capa superficial del conducto seminífero, comienzan a multiplicarse mediante una división celular activa, preparándose para convertirse en espermatozoides. La división celular que se observa en este lugar es totalmente distinta a la que se ve en otras partes del cuerpo. Se llama meiosis. Las estructuras que vemos en las células que se dividen son los cromosomas en los que se almacena el ADN y la información genética. Existen 23 pares de cromosomas, es decir, 46 en cada célula somática humana. Si tanto el espermatozoide como el óvulo tuvieran que tener 23 pares, 46 cromosomas cada uno, producirían un huevo fecundado con el doble de cromosomas que una célula somática, lo que desde un punto de vista práctico carecería de sentido. Por lo tanto, ni el espermatozoide ni el óvulo tienen cromosomas emparejados. Por el contrario, tienen 23 cromosomas individuales, lo que equivale a la mitad del número de cromosomas de una célula somática. Luego, durante la fecundación, los cromosomas del espermatozoide y del óvulo crean nuevos pares. La meiosis consiste en una serie de divisiones celulares a través de las cuales se produce el espermatozoide y el óvulo. Vemos un par de cromosomas. Observemos el proceso de la meiosis. En este proceso existe una diferencia sustancial, la nueva combinación de los genes. Aquí el cromosoma materno está coloreado en rojo y el paterno en color grisáceo. En los cromosomas se produce un entrecruzamiento. Esto ocurre irregularmente, pero resulta en la nueva combinación de genes. La célula se divide en dos. Cada mitad contiene 23 cromosomas. De esta forma, el número de cromosomas, tanto en el espermatozoide como en el óvulo, se reduce a la mitad. Además, ninguna de estas células es idéntica a otra en su contenido de ADN. Un espermatozoide tarda unos 2 meses en desarrollarse y madurar. Durante este periodo, las células que se convertirán en espermatozoides se desplazan por las paredes del conducto seminífero y después por la cavidad del conducto. Estas células se unen mediante puentes intercelulares, formándose un gran número de espermatozoides simultáneamente. Los mamíferos protegen y alimentan a sus crías dentro de sus cuerpos y dan a luz solo cuando están ya más desarrollados. Han adquirido este ventajoso método de supervivencia en la lucha por la existencia a través del largo proceso evolutivo. La estructura que conecta a la madre con el feto en su cuerpo es la placenta. La placenta se forma en la pared del útero de tejido que procede tanto de la madre como del feto. Puede considerarse el soporte vital del feto. Hacia el fin del periodo de gestación, unos 300 mililitros de sangre fetal fluyen por el cordón umbilical cada minuto. Desde el interior del feto, un gran vaso sanguíneo se dirige a la placenta, ramificándose gradualmente para formar una red de capilares. Los capilares de la placenta terminan en las vellosidades coriónicas, rodeados por un conjunto de finas membranas. La sangre del feto, que arrastra desechos y dióxido de carbono, fluye a estas vellosidades. La sangre de la madre, que arrastra materia nutritiva y oxígeno, llega a ellas en cantidades de unos 600 mililitros por minuto. Como resultado,
El intercambio de materiales a través de la superficie membranosa de las vellosidades se hace instantáneamente. La sangre de la madre proporciona oxígeno al feto, toda la materia nutritiva que precisa para crecer, anticuerpos, vitaminas, etc. Y recoge el dióxido de carbono y los desechos del feto. Las membranas de las vellosidades coriónicas funcionan también como una barrera contra las bacterias, pero los virus, el monóxido de carbono y las medicinas la atraviesan con facilidad. Por eso la salud de la madre es muy necesaria para el feto. Durante unos 270 días, desde el momento en que el embrión se implanta en la pared del útero hasta el momento de su nacimiento, el feto está protegido y puede crecer en la placenta. Llegó el día en que una nueva vida viene al mundo. Este es el latido de un feto a punto de nacer. El parto también es un gran sufrimiento para el feto. Su cabeza está fuertemente comprimida y atraviesa un estado temporal de falta de oxígeno. Este esfuerzo, sin embargo, es importante. Importante porque promueve la secreción de la hormona noradrenalina. La acción de esta hormona aumenta el fluir de la sangre en el cerebro y corazón, a pesar de que el pulso del niño se aminore. Ya está todo dispuesto para que se inicie la respiración pulmonar. Habiendo atravesado el sufrimiento del parto, el recién nacido tiene que preparar su cuerpo para el nuevo medio ambiente en el que va a vivir. Los espermatozoides son unas células que solo tiene el hombre. Los óvulos, unas células que solo tiene la mujer. Los espermatozoides nadan todos en una dirección. Un grupo que intenta alcanzar el mismo óvulo que espera en la distancia. El espermatozoide contiene la sustancia de la vida, el ADN. La vida en su nivel más básico consiste en transmitir a través de las generaciones esta sustancia ADN, donde pueden encontrarse concentrados los resultados de 3,5 billones de años. La información vital se transmite a través de generaciones y a través del tiempo.
Hoy día el ser humano ha llegado al punto en el que puede enviar su propia civilización al espacio dirigida a formas de vida extraterrestres. En agosto de 1989, la sonda espacial Voyager 2 abandonó el sistema solar, continuando su vuelo hacia el espacio desconocido. A bordo del Voyager hay información sobre las células de un organismo llamado hombre que habita en la Tierra. Esta información demuestra que en un planeta llamado Tierra existe una forma de vida dotada de inteligencia. Aún quedan algunas preguntas sin responder. La vida es un continuo. En efecto, se pasa de una generación a otra sin interrupción en la vida. Los padres producen unos gametos, es decir, el espermatozoide del hombre y el óvulo de la mujer, que al unirse crean una nueva célula que dará lugar en su evolución a un nuevo ser humano. No hay, por lo tanto, interrupción en la vida. Sin embargo, es muy difícil decidir cuándo durante el desarrollo fetal el feto se convierte en ser humano. No es una pregunta que la ciencia pueda resolver por sí sola. La respuesta tiene un gran componente filosófico y cultural. Este programa, que se retransmite al mundo entero, hallará respuestas distintas en función del medio cultural en el que se plantee, pero es que además nuestras sociedades son pluralistas, lo que supone que dentro del mismo entorno cultural hay distintos puntos de vista y distintas respuestas para muchas cuestiones. Depende del sistema de valores que se tenga. Las posturas son muy diferenciadas en lo que respecta a cuándo se puede hablar de ser humano. Una postura defiende que el ser humano se origina en la concepción y, por lo tanto, en el momento de la unión de los gametos masculino y femenino, es decir, en el momento de la fecundación de la célula femenina por el espermatozoide. Mientras que otros cuestionan que para poder hablar de ser humano se necesita una estructura más evolucionada, es decir, un grado de desarrollo fetal más avanzado. Las posturas son, hoy por hoy, irreconciliables, y aunque no se puede obtener un consenso, lo que hay que conseguir es una actitud de respeto hacia las opiniones distintas. Todos ustedes y yo mismo hemos atravesado el proceso del nacimiento. También las personalidades históricas del pasado y los 5.000 millones de personas que hoy habitan la Tierra. Y los que lleguen en el futuro, casi seguro que nacerán de igual forma. Los debates sobre cuestiones éticas relativas a la vida cada vez son más acalorados. Confiamos en que este programa haya sugerido una aproximación fructífera a estos temas y haya demostrado el indudable valor de cada uno de los gérmenes de la vida.